Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar a explicar de alguna manera lo que es el modelo de la perspectiva de Kahneman-Gisner y vamos a considerar que lo que buscamos de alguna manera es mejorar el poder predictivo de las decisiones bajo riesgo de los individuos. Eso es la idea principal de este modelo. Vuelvo a reiterar que no es un modelo que intenta reemplazar el modelo de utilidad esperada, sino simplemente frente a ciertos problemas es importante buscar una explicación adicional o mejorar nuestro poder predictivo en esas decisiones. Bueno, el modelo de la teoría prospectiva distingue dos fases de manera inicial, y eso así lo presenta Kahneman en su artículo. La primera fase es una fase de preparación, en donde lo que se busca es simplemente representar de manera preliminar las alternativas, de tal manera de que apliquemos diversas operaciones que permitan simplificar el set de alternativas que tenemos o los distintos prospectos, y obviamente después de esa fase de preparación, de simplificación, pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación, en donde a través del modelo de formal vamos a evaluar cada una de las alternativas ya trabajadas, simplificadas, para luego decidir el que tenga mayor valor de acuerdo al modelo de la perspectiva de Kahneman. Bajo esa idea, Kahneman considera y Ennett consideran distintos tipos de aspectos que deben ser considerados al momento de considerar la fase de preparación, que busca simplemente simplificar. El primer aspecto que ellos consideran es la idea de la codificación. ¿Qué significa codificación? La codificación nos permite entender cómo los individuos perciben los resultados, si son estos ganancias o si son estos pérdidas. Y obviamente también determinar si el estado final de su bienestar o riqueza o simplemente es un modelo que intenta buscar, o el set de alternativas busca buscar las diferencias en términos del estado de la naturaleza de parte de los individuos. Entonces, lo primero que el individuo percibe si es algo que tiene que ver con un juego que intenta buscar pérdidas o intenta buscar ganancias, y obviamente vamos a distinguir de acuerdo a eso. La segunda parte de, de esta fase de preparación, o el segundo aspecto que podríamos considerar, son las partes de las combinaciones. ¿Qué significa la parte de la combinación? Las alternativas a menudo pueden simplificarse combinando las probabilidades asociadas con resultados totalmente idénticos. Por ejemplo, podríamos ver este aspecto que está aquí. Tenemos un prospecto en donde 200 es con probabilidad de 25 y obviamente 200, otros 200 con probabilidad de 25. Perfectamente nos podríamos nosotros combinar en dos prospectos o en un prospecto que sería 200 con una probabilidad del 50%. Eso con ¿qué quiere llevar? Por ejemplo, si tenemos dos, eso es lo más simplificado, pero podríamos pensar también un prospecto que tiene 100 con una probabilidad del 10% y 100 con una probabilidad del 20%, lo podríamos considerar a unir esos dos prospectos en un solo prospecto que sería 100 con una probabilidad del 30%. En otras palabras, lo que intenta el individuo, dadas las características en cuanto a riesgo, si por ejemplo, un pago tiene distintas probabilidades dentro del estado de la naturaleza, los podemos juntar de manera particular. Otro aspecto que considera también es separar los componentes con riesgo versus los componentes que no tienen riesgo. Por ejemplo, el caso que tenemos acá, 300,08 y 200,02. Bajo la misma idea, incluso del caso anterior, yo puedo separar 300 en dos pagos. Un pago de 200 con una probabilidad del 100% y o mejor dicho, 200 con una probabilidad del 0,8% y el 100 restante con otra probabilidad del 0,8%. ¿Cierto? Sería 200 con 0,8 más 100 con 0,8. Podríamos considerar eso. Fíjense que tengo 200 con 0,8% más 200 con 0,8%, con 0,2%. En otras palabras, el individuo puede asociar de inmediato a que
por lo menos seguramente va a ganar 200, con una probabilidad del 100%. Por lo menos va a ganar 200 con una probabilidad del 100%. Al final, ganar los 100 adicional tiene una probabilidad del 8%. Entonces este juego se divide, digamos, en dos, o se puede simplificar o separar en dos aspectos principales, que sería un juego que tiene una ganancia segura de 200 y una ganancia alternativa de 100, y obviamente con una probabilidad del 8%, 80% de manera particular. ¿Sí? De la misma manera uno podría pensar en otra alternativa, por ejemplo, 400 con una probabilidad, menos 400, perdón, un prospecto que tiene menos 400 con una probabilidad del 40% y menos 100 con una probabilidad del 100%. Yo sí o sí voy a perder 100. Al final perder los siguientes 300 va a tener una probabilidad del 40%. Entonces yo puedo separar esto en una pérdida segura de 100 o una pérdida alternativa del 40% de manera particular. A eso nos referimos con la separación. La separación es que los individuos perciben que hay ciertos pagos que son seguros porque simplemente están asociados a los dos prospectos de manera particular. Entonces, dado que están asociados a los dos prospectos, pasan a ser seguros, y simplemente la diferencia entre los dos prospectos pasa a ser la parte aleatoria o bajo riesgo, y obviamente separan esos dos componentes, los componentes que son seguros de los componentes que son bajo riesgo. Otro aspecto que ellos ven en el artículo es la cancelación o la eliminación de los componentes que son comunes. ¿Qué significa esto? Que obviamente hay ciertos juegos bajo riesgo en donde hay componentes que son comunes y uno los puede eliminar, porque considera que son irrelevantes en el juego porque son comunes. Por ejemplo, tenemos la elección entre dos prospectos, que sería 200 con una probabilidad del 20%, 100 con una probabilidad del 50%, 50 con una menos, o perder menos 50 con una probabilidad del 3%, ¿cierto? Luego tenemos que elegir otra alternativa, o podemos elegir otra alternativa, que sería 200 con una probabilidad del 20%, 150 con una probabilidad del 50% y 100 con una probabilidad, o perder 100 con una probabilidad del 30%. Esa elección se puede reducir. ¿Por qué se puede reducir? Porque 200 con una probabilidad del 20% es común en ambos prospectos. Está aquí 200 con una probabilidad del 20% y aquí está 200. Entonces el 200 es algo común entre ambos, entonces yo los puedo cancelar. De tal manera que al final la elección la tengo que hacer entre 150 con una probabilidad del 50%, menos 50 con una probabilidad del 30% y 150 con una probabilidad del 50% y menos 100 con una probabilidad del 30%. Aquí obviamente, fíjense, también tienen en común, digamos, ciertos aspectos de manera particular. Me parece mucho que fallé acá en términos de este valor, ¿sí? Y era 100 en vez de 150, y eso hace la diferencia. Es decir, aquí es 100 con una probabilidad del 50% y 150 con una probabilidad del 50%, para que lo tengan pendiente ese aspecto de manera particular. Eso es la cancelación. Eh, otra parte detrás de esta fase de preparación tiene que ver con la simplificación. ¿Y qué significa la simplificación? La simplificación nos referimos al hecho en el cual las alternativas pueden ser redondeadas o los resultados pueden ser redondeados. Por ejemplo, si tenemos un pago de 101 con una probabilidad del 0,49%, yo lo puedo redondear a 100 con una probabilidad del 50%. Eh, entonces, cuando tenemos ese tipo de probabilidades muy pequeñas, la gente tiende a redondear las cosas y no considerar este 101 con una probabilidad de 0,49% o 49%. No tiene sentido, entonces lo redondea a 100 con una probabilidad del 50%. Eso obviamente también el último aspecto de esta fase de preparación considera la dominancia. ¿Y qué es lo que significa la dominancia? La exploración de alternativas que se ofrecen para la identificación de alternativas dominadas, las cuales se rechazan y se prefieren resultados o probabilidades que siempre son preferibles sobre otras.
Es decir, cuando ya tenemos probabilidades bastante altas y son dominantes una de otra estrictamente, no hay para qué hacer la elección porque va a elegir la dominante. Por ejemplo, 200 con una probabilidad del 0,3%, 99 con una probabilidad del 51%, 200 con una probabilidad del 4% y 101 con una probabilidad del 49%. ¿Qué va a generar esto? Esto pago por la simplificación, yo puedo redondear 5 con una probabilidad del 50%. Y yo puedo redondear 100 con una probabilidad del 50%. Fíjense, ambos tienen el 100 con una probabilidad del 50%. Y fíjense que aquí tenemos 200 con una probabilidad del 40% y 200 con una probabilidad del 30%. Esta alternativa es, digamos, dominante a esta otra alternativa. Porque al final del día ambos son iguales, solo que en una me ofrece una mayor probabilidad de elegir 200. Entonces, obviamente la gente va a preferir este. Entonces, cuando hay alternativas realmente dominantes, la gente ni siquiera saca los valores, ¿cierto? Y obviamente toman en consideración la que es estrictamente dominante en su elección de manera particular. Bueno, ahora pasamos lo que es a la etapa de evaluación del problema o evaluación de los prospectos de manera particular. Aquí necesitamos buscar un modelo que permita evaluar, pero no evaluar la alternativa no de la manera en como lo hacíamos antes, a través del modelo de utilidad esperada, sino hacerlo de una manera diferente porque reconocemos que el modelo de utilidad esperada es un modelo diferenciado o que no permite predecir correctamente las preferencias de los individuos de manera particular. Entonces, para esto vamos a considerar una serie de características del modelo al momento de evaluar las características de los prospectos de manera particular. Incluso los elementos en sí mismos van a tener diferencias y para ver las diferencias le invito a que lean el artículo de Kahneman y Tversky y también el artículo que publiqué en donde también consideran de alguna manera algunos aspectos prácticos de la teoría prospectiva. Primero, vamos a considerar el valor total de la alternativa con la letra B mayúscula. Cuando hablamos del valor total, B mayúscula es el valor que sería como la representativa de la utilidad esperada. Cuando nosotros tenemos un prospecto, ¿cierto? Sacamos la probabilidad por el valor o la utilidad más otra probabilidad por la utilidad evaluada en esa característica y así sucesivamente vamos sumando y vamos encontrando una utilidad esperada y esa es la utilidad esperada del prospecto, ¿cierto? De manera particular. Acá hacemos algo muy similar o algo muy parecido, pero a esa utilidad esperada le llamamos B en este caso particular. B es el valor del prospecto a través del modelo de Kahneman-Tversky. ¿En qué características tiene esta función B? Esta función B primero tiene una escala de probabilidad que se llama pi, que depende de la probabilidad. ¿Por qué tenemos esta escala? Porque sabemos que las probabilidades se evalúan de manera distintas dependiendo de cómo sea esa probabilidad, si es una probabilidad pequeña o si es una probabilidad grande o alta. ¿Sí? Reconocemos que vamos a tener distinta ponderación de probabilidad dependiendo de eso. Si la probabilidad obviamente es pequeña, vamos a tener una valoración en términos de probabilidad distinta, así es la probabilidad grande de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque los problemas anteriores ya veíamos que había un problema, que la probabilidad no se evaluaba de manera lineal. ¿Qué significa esto? Que una probabilidad del 50% para los individuos no es igual al 50%, sino que más bien le entregan un valor subjetivo a la probabilidad. Y a ese valor subjetivo a la probabilidad le vamos a llamar pi, que no es un valor subjetivo lineal, sino que tiene una forma funcional de manera particular. En el paper de Kahneman y Tversky consideran esta forma de probabilidad o esta forma funcional para la probabilidad y obviamente esa forma funcional de la probabilidad lo que intenta representar es que los pesos de probabilidad son muy distintos dependiendo en qué estado estemos. Por ejemplo, cuando las probabilidades son muy pequeñas, 0,1, 0,01, valoramos esa probabilidad muy alta, es decir, tenemos mucha confianza con las probabilidades pequeñas. Cuando las probabilidades son muy altas,
no siendo 1, sino alta 0,9%, la probabilidad o el valor que le asignamos a esa probabilidad es más baja de lo que vale. Que es decir, si decimos un 98%, no consideramos que el valor vale 98%, sino que comúnmente consideramos que es menos del 98%. Entonces tenemos una forma funcional en donde valoramos más las probabilidades bajas y valoramos menos las probabilidades altas. Luego tenemos una función b minúscula, que es una función de valor de cada resultado. Ahora, esta función de valor también va a tener una forma funcional distinta. ¿Por qué? Porque veíamos en el caso anterior, las pérdidas se valoran de manera distinta que las ganancias e incluso la forma funcional dentro de las ganancias va a tener distinto valor. ¿Y cómo consideramos? Cuando consideramos ganancia, la función va a ser cóncava, y cuando consideramos pérdida, la función va a ser convexa e incluso va a ser más, la pendiente va a ser un poco más inclinada que en el caso de las ganancias. ¿Sí? Va a ser más inclinada que el caso de las ganancias. Yo lo invito a que revisen en el artículo de casos prácticos en donde ahí muestran dos formas funcionales para este problema de particular. Modelan funcionalmente la probabilidad subjetiva pi y modelan de alguna manera el valor b, ¿sí? Para que ustedes puedan observar esas características. Y lo otro que considera el modelo de perspectiva de Kahneman es que vamos a tener distintas maneras de utilizar este instrumental, cual la probabilidad subjetiva, con la función de valor, dependiendo de estas tres alternativas. Si es una alternativa estrictamente positiva, si es una alternativa estrictamente negativa o si es una alternativa que le llama el regular. ¿Sí? Vamos a tener distintas características de cómo considerar esas características de manera particular. Entonces, partamos, partamos con lo que es la alternativa regular. ¿Qué es una alternativa regular? Una alternativa regular es cuando en un prospecto tenemos tanto valores negativos como valores positivos. ¿Sí? Entonces, una alternativa regular es un valor donde, por ejemplo, X tiene una probabilidad P, Y tiene una probabilidad P, pero X es positivo e Y es negativo. Entonces, una alternativa regular es cuando dentro del prospecto tenemos posibilidades de perder y posibilidades de ganar. Si estamos dentro de ese problema, lo que nosotros aplicamos es la siguiente regla. El valor de esta alternativa va a ser igual al valor subjetivo de la probabilidad multiplicado por la función b. Y esta función b, dado que x es positiva, es la parte positiva de la función b, o va a estar aplicado obviamente para el aspecto positivo. Dentro obviamente del resto de probabilidad, que es 1 menos p, pero el valor subjetivo de 1 menos p. No el valor objetivo, sino el valor subjetivo. Por ejemplo, si tenemos una probabilidad del 50%, esto va a ser el valor subjetivo del 50%, y esto va a ser el valor subjetivo del 50%, y esto puede ser un valor positivo 50, y esto puede ser menos 50, por ejemplo. Pero el 50 va a tener una función cóncava, entonces va a ser valorada de una manera distinta. El menos 50 va a ser una función convexa, pero no solamente eso, sino que va a ser más fuerte el menos 50. ¿Por qué? Porque el individuo, como les venía diciendo anteriormente, el individuo valora más las pérdidas. Entonces, entre mayor es la pérdida, mayor es el valor subjetivo que le damos a la pérdida. Entonces, no solamente que es convexa, sino que la pendiente de la convexidad es más grande para el valor de la pérdida. Ahora, ¿qué pasa si son, esta es la alternativa regular, que significa un valor positivo y el otro valor negativo? ¿Qué pasa si tenemos alternativas que son estrictamente positivas y alternativas que son estrictamente negativas? ¿Cómo vamos a valorarlas de manera particular? Bueno, aquí vamos a considerar un siguiente ejemplo. Podemos tener alternativas que son estrictamente positivas o estrictamente negativas. Le llamamos estrictamente positivas cuando todos los valores dentro del prospecto son todos positivos. Estrictamente negativo es cuando todos los valores que están dentro del prospecto son todos negativos. Entonces, cuando tenemos una alternativa en donde todos los valores dentro del prospecto son estrictamente positivos, es una alternativa estrictamente positiva. Cuando todos los valores dentro del prospecto son estrictamente negativos, son todos negativos, es decir, esa alternativa es estrictamente negativa.
¿sí? Y cuando estamos en ese caso, o estrictamente positiva o estrictamente negativa para cualquiera de los dos, vamos a tener que separar el componente de riesgo versus el componente sin riesgo. ¿Sí? Obviamente, dependiendo si es positivo, vamos a tener que separar de una manera el componente de riesgo, si es negativo, de otra manera el componente sin riesgo. ¿Sí? Obviamente. Vamos a considerar, por ejemplo, en este caso particular, X tiene una probabilidad P, Y tiene una probabilidad 1 menos P. ¿Sí? En nuestro prospecto yo le coloco X con una probabilidad P e Y con una probabilidad 1 menos P. Y estoy diciendo aquí, X es estrictamente positivo e Y es estrictamente positivo. Pero Y es menor que X. Y acá ocurre lo mismo, pero en caso inverso. ¿Por qué? Porque al ser estrictamente negativo, el negativo de Y pertenece al negativo de X, comparten mutuamente ese negativo Y. ¿Sí? Entonces, obviamente para el otro lado, aquí comparten el valor de Y y aquí comparten el valor de Y, obviamente tienen que ser de esas características. Si ocurre esto, dado que o es estrictamente positivo o es estrictamente negativo, como en este caso, vamos a evaluarlo de la siguiente manera. Primero, separo el componente libre de riesgo, que en este caso sería Y. ¿Por qué? Porque si Y es menor que X, significa que Y, ¿sí? Y puedo separarlo o de alguna manera puedo extraer de X el valor de Y. En otro caso, por ejemplo, puede ser 300 y este puede ser 200. Ambos son estrictamente positivos. Yo puedo separar 100 más 200 y obviamente comparto 200 en ambos o más que alternativa en el prospecto. Pertenece el 200 y el 200 es casi seguro, o mejor dicho, es seguro en el prospecto, en este prospecto particular. Entonces, ese 200 que es seguro, lo considero acá con la función de valor B, que obviamente, volvemos al mismo punto, si es ganancia va a tener convexa, si es cóncava, si es ganancia, si es pérdida es convexa y tiene una pendiente mucho más pronunciada para el caso de las pérdidas. Más la probabilidad P, ¿sí? ¿Asociada a qué? A la diferencia entre ambos. ¿Y por qué la probabilidad P? Porque P es la probabilidad de X. Entonces, básicamente estoy asociando la probabilidad del X, que es lo que le sobra del 200 que ya es seguro. ¿Sí? Y estoy haciendo la diferencia entre ambos, la diferencia entre el X y el Y que comparten. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo, estoy transformando el prospecto, y así lo valoro, lo estoy transformando en un prospecto que tengo una situación bajo, libre de riesgo, que en este caso Y es libre de riesgo. ¿Por qué? Porque Y lo comparte X como Y, valga la redundancia, con aspectos que están bajo riesgo, que son los que están acá, de manera particular. Y esto es lo que está bajo riesgo, es la diferencia entre X y la diferencia de Y. Lo que está bajo riesgo. Ahora, obviamente, la función de valor va a ser distinta para el caso de que si fuesen estrictamente positivos o para el caso que son estrictamente negativos. Va a ser distinta porque uno es pérdida y el otro es ganancia, obviamente, de manera particular. Pi es una función de probabilidad ponderada, y cuando hablo de probabilidad ponderada es una función que es subjetiva del individuo, cómo él valora esa probabilidad P. Puede ser una probabilidad del 50%, del 90%, del 10%, del 0,5%. Vamos a tener una forma funcional para la función pi de p, y obviamente esa forma funcional va a tener ciertas características. En la teoría estándar, pi la consideramos como si fuese lineal. ¿Por qué? Porque consideramos de que la probabilidad del 30% para el individuo es 30%, una probabilidad del 50% para el individuo es 50%, una probabilidad del 100% para el individuo es un 100%. Entonces por eso es lineal, pero para la teoría de Kahneman y Tversky, y lo pueden revisar en el artículo y en el otro artículo, esa forma tiene una forma funcional. El peso de la decisión se aplica al valor de la diferencia, y cuando estoy considerando el peso de la decisión, estoy considerando que la probabilidad se aplica a la diferencia en estos valores y no se aplica a este que está libre de riesgo. ¿Por qué? Porque está libre de riesgo, porque es seguro y porque lo comparten ambos valores dentro del prospecto.
Y obviamente la ecuación 2 se puede reducir a la ecuación 1 si las probabilidades de pi de p más pi de 1 menos p es igual a 1. Si el individuo valora la probabilidad de la forma en cómo la debiese valorar, entonces se puede reducir esto al aspecto anterior o al apartado de la ecuación 1, que es esta ecuación que está aquí, de manera particular. Pero si no ocurre eso, obviamente las diferencias van a cambiar. A eso va la diferencia. Eso sería todo. Con esto, de alguna manera, explico lo que es la teoría prospectiva de Kahneman. Le reitero, lean el artículo, lean el otro artículo y en nuestra clase, digamos, sincrónica vamos a estar viendo algunos aspectos prácticos detrás de la decisión en este modelo de la prospectiva de Kahneman.